El mago Reddit. La historia de hoy es... Mi padre siempre me ha culpado por la muerte de mi madre durante mi nacimiento, pero cuando descubrí que había gastado en secreto el fondo médico que ella me dejó para pagar las deudas de mi medio hermano y le reclamé, me acusó de ser codicioso. La intervención de mis abuelos lo cambió todo. Para poner en contexto, mi madre falleció hace años mientras me daba a luz. Siempre he cargado con esa culpa. Saber que el momento en que llegué al mundo fue el mismo en que mi madre lo abandonó. Además, nací con una discapacidad. No quiero entrar en muchos detalles al respecto, pues no me siento cómodo compartiéndolo. Lo que puedo decir es que, aunque puedo realizar tareas básicas por mi cuenta, existe una gran posibilidad de que al envejecer necesite asistencia médica significativa, simplemente para sobrevivir el día a día. La idea resulta abrumadora a veces, sabiendo que mi futuro podría estar lleno de desafíos médicos que escapan de mi control. Incluso antes de mi nacimiento, mi madre ya conocía mi condición. Los médicos le habían advertido, aconsejándole que no continuara con el embarazo debido a los riesgos. No solo para ella sino también para mí. A pesar de las advertencias, ella eligió tenerme. Supongo que me amaba demasiado para dejarme ir, y estaba dispuesta a correr ese riesgo, aun poniendo su propia vida en peligro. Debió saber que existía la posibilidad de no sobrevivir, por lo que se aseguró de dejar un fondo médico para mí, algo que solo descubrí recientemente. Quería asegurarse de que me cuidaran, incluso si ella no estaría para hacerlo. Según mi tía, la hermana de mi padre, después de la muerte de mi madre, mi padre se negó a llevarme a casa desde el hospital. Fueron mi tía y mis abuelos paternos quienes decidieron acogerme. Ellos nunca me culparon por la muerte de mi madre. Desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Desearía que mi madre hubiera vivido, que hubiera podido sostenerme en sus brazos, y verme crecer. En cambio ella dio su vida para que yo pudiera tener la mía. Y esa es una carga. No sé si alguna vez podré aceptarlo completamente. No importa cuántas veces me digan que no fue mi culpa, una parte de mí sigue sintiéndose responsable. Si yo no hubiera existido, ella seguiría aquí. Y ese pensamiento persiste en mi mente por más que intente apartarlo. Eventualmente, después del funeral, mi padre poco a poco se acercó, pero aún no quería asumir la responsabilidad completa de criarme. Así que durante 4 años, mis abuelos se convirtieron en mis padres. Ellos hicieron todo por mí. Mi padre venía a verme ocasionalmente, pero cada vez que yo quería volver a casa con él, inventaba excusas diciendo que estaba demasiado ocupado con el trabajo, o que no estaba preparado para ser un padre soltero. Mis abuelos y él discutían constantemente por esto, ya que ellos estaban envejeciendo y querían que mi padre asumiera su responsabilidad como mi padre. Un día, mi padre conoció a Cristina, mi madrastra, y todo cambió. De repente, quería que yo volviera a casa con él, y que Cristina se convirtiera en mi madre. Les dijo a mis abuelos que quería que los 3 formáramos una verdadera familia. Solo más tarde supe que Cristina tenía problemas para quedar embarazada. Cuando se enteró de que mi padre tenía un hijo, estaba extasiada y quería formar parte de mi vida. Mis abuelos y tías se alegraron de que mi padre finalmente hubiera madurado y estuviera dando un paso adelante. Así fue como finalmente regresé a vivir con él. Podrías pensar que las cosas mejoraron y que obtuve lo que siempre había deseado: estar con mi padre, tener esa conexión y sentido de familia que tanto anhelaba. Pero no, ese no fue el caso en absoluto. Al principio, todo parecía ir bien. Cristina y mi padre se esforzaron por incluirme, y por un tiempo sentí que tal vez finalmente podría tener una vida familiar normal. Pero todo cambió tan solo un año después, cuando Cristina quedó embarazada. Fue inesperado y sucedió de la nada. Ella lo llamó un embarazo milagroso, casi como si creyera que era algún tipo de intervención divina. Desde el momento en que descubrió que esperaba su propio bebé, fue como si algo hubiera cambiado en ella. De repente, yo dejé de ser su prioridad. Era como si hubiera caído en la cuenta de que yo no era realmente su hijo, que nunca lo había sido. Dejó de vincularse conmigo y de hacer cualquier esfuerzo por incluirme. Antes al menos se preocupaba un poco, pero una vez que tuvo a su propio hijo creciendo dentro de ella, me hicieron a un lado como si fuera un simple pensamiento tardío. ¿Y mi padre? Él nunca se había preocupado verdaderamente por mí. Me di cuenta ahora de que la única razón por la que lo intentaba era por Cristina. Estaba haciendo el esfuerzo por ella, no por mí. Pero en cuanto se enteró de que iba a tener un hijo biológico con ella, comenzó a descuidarme también. Como si yo hubiera cumplido mi propósito, y ya no fuera necesario. Los años que pasé con mi padre y Cristina no han sido más que una pesadilla. Me siento como un intruso en mi propia casa, como si no perteneciera allí, como si no fuera más que una carga para ellos. Cada día dejan claro que mi presencia en sus vidas no es deseada. Me ignoran, me menosprecian y actúan como si ni siquiera debiera existir. No importa lo que haga, no importa cuánto intente adaptarme, seguir sus reglas o moldearme en cualquier versión que ellos puedan encontrar aceptable. Nunca es suficiente. Simplemente no les agrado y nunca lo ocultan. Mientras tanto, mi medio hermano recibe todo lo que siempre deseé, pero nunca me dieron.
Está colmado de amor, afecto y atención tanto de mi padre como de Cristina. Obtiene todo con lo que siempre he soñado. El amor de su padre, la devoción de su madre y una familia que lo adora. La diferencia en cómo nos tratan no podría ser más evidente. Y si crees que estoy exagerando, te aseguro que no es así. Cuando nació mi medio hermano, mi padre y Cristina organizaron una enorme gala para celebrar a su hijo real. Esa fue exactamente la expresión que usaron. Nunca olvidaré estar de pie en esa habitación viendo a mi padre dar un discurso sobre cómo finalmente tenía un hijo biológico del que podía estar orgulloso y con quien podía establecer un vínculo. Esas palabras se sintieron como una puñalada directa al corazón. Fue como si en ese momento él dejara públicamente claro que yo no significaba nada para él. Cada cumpleaños de mi medio hermano se trata como el evento más importante del año. Las fiestas son extravagantes, con regalos costosos, interminables invitados y cada juguete o aparato que podría desear. Mi padre y Cristina nunca le han negado nada. Lo que sea que pida, lo obtiene. Es como si la palabra no existiera para él. Y mientras lo celebran como si fuera el centro del universo, a mí ni siquiera me reconocen. Los tres van de vacaciones juntos, tienen cenas elegantes, y comparten todos estos momentos especiales como familia, sin mí. Cristina publica fotos en redes sociales de su feliz familia y por supuesto, nunca estoy en ellas. Estoy excluido de todo. Mi cumpleaños nunca ha sido celebrado, ni siquiera un simple feliz cumpleaños de su parte, sin pastel, sin regalos, nada. Es como si el día en que nací no significara nada para ellos, como si ni siquiera valiera la pena reconocerlo. Cuando vienen invitados, mi padre y Cristina se aseguran de que permanezca escondido en mi habitación. No quieren que esté cerca de ellos, no quieren que la gente pregunte por mí. En cambio les dicen a sus invitados que soy torpe o introvertido, y que prefiero que me dejen solo. Mienten con tanta facilidad, inventando excusas de por qué nunca se me ve, cuando la verdad es que simplemente no me quieren allí. La forma en que me tratan en comparación con mi medio hermano es como el día y la noche. Cuando él hace algo mal hacen la vista gorda, pero si yo cometo el más mínimo error, de repente es el mayor problema del mundo. Cristina y mi padre caen sobre mí como si estuviera cometiendo algún crimen terrible. Me dicen que estoy deliberadamente complicándoles la vida, avergonzándolos y deshonrando a la familia. En cuanto a la escuela, la presión es asfixiante. Mi padre constantemente me recuerda que necesito tener calificaciones perfectas porque, según él, una vez que cumpla 18 años, estaré por mi cuenta. No tiene intención de ayudarme con la universidad ni con nada más. Sus palabras exactas. Más vale que te esfuerces y estudies porque no voy a pagar nada una vez que salgas de mi casa. Ha dejado claro que no hay red de seguridad para mí, no hay sensación de protección. Es solo una cuenta regresiva hasta el día en que finalmente puedan deshacerse de mí. Tengo algo de apoyo de mis abuelos y mis tías, quienes tratan de estar ahí para mí siempre que pueden. Ellos conocen todo lo que paso, toda la injusticia y el maltrato que enfrento. Pero también entiendo que tienen las manos atadas. Mis abuelos son mayores y mi tía tiene su propia familia y responsabilidades. Aún así, hacen lo que pueden para hacerme sentir querido. Pase lo que pase, siempre celebran mi cumpleaños, aunque sea algo pequeño. Me recuerdan que importo, que no soy invisible y que no estoy solo. En el pasado, mis abuelos han tratado de hacer entrar en razón a mi padre. Lo han confrontado por la forma en que me trata en comparación con mi hermano. Pero cada vez, mi padre los ignora, como si sus palabras no significaran nada. Siempre vuelve a la misma excusa cruel de que yo maté a su esposa, y que tiene todo el derecho de tratarme como lo hace. Cada vez que dice eso se siente como una puñalada en el corazón. Nunca se vuelve más fácil escucharlo. No importa cuántos años pasen, él sigue aferrándose a ese resentimiento como si yo hubiera tenido algún control sobre lo que le sucedió a mamá. Recientemente, las cosas dieron un giro sorprendente cuando mi padre y Cristina descubrieron que mi medio hermano había estado involucrado en juegos de azar en línea. Aparentemente, había descargado varias aplicaciones de apuestas y había estado apostando en secreto durante bastante tiempo. Al principio nadie tenía idea porque había usado a escondidas la tarjeta de Cristina para comprar regalos a través de su iPad en el pasado. Y como nadie lo cuestionaba nunca, probablemente pensó que podría salirse con la suya haciendo más. Supongo que pensó que si ya había estado gastando su dinero sin consecuencias, ¿por qué no ir más allá? Así es como se metió en los juegos de azar en línea. Después de perder una cantidad considerable de dinero apostando, se desesperó por cubrir sus crecientes deudas. En un momento de pánico e imprudencia, recurrió nuevamente a la tarjeta de Cristina, esperando hacer otra transacción no autorizada sin que ella lo notara. Hasta ese momento, había logrado pasar desapercibido, sustrayendo dinero silenciosamente durante varios meses. Sin embargo, esta vez, Cristina finalmente descubrió la verdad. Mientras revisaba sus estados de cuenta bancarios, notó un patrón alarmante. Innumerables transacciones, tanto pequeñas como grandes, que no reconocía. Al principio las ignoró, suponiendo que él solo estaba comprando varios juegos en la App Store. Pero el número de transacciones, su horario irregular y las cantidades crecientes la hicieron sospechar. Así que ella y mi padre lo confrontaron directamente.
Al principio, intentó evadir sus preguntas, pero bajo presión, finalmente se quebró y confesó. Había estado robándole durante meses, usando su tarjeta para financiar su adicción al juego. También admitió que había acumulado una deuda significativa a través de aplicaciones de juegos de azar en línea, que aún debía ser pagada. Como podrás imaginar, mi padre y Cristina simplemente enloquecieron. Por primera vez, vieron a su hijo por quién era y en lo que se había convertido. Todo porque nunca lo disciplinaron y le permitieron salirse con la suya en todo. Inmediatamente trataron de contactar con el banco para revertir los cargos, pero era demasiado tarde. Las transacciones ya habían sido procesadas, y no hay nada que puedan hacer para recuperar el dinero durante semanas. Observé cómo mi padre y Cristina luchaban por idear un plan para arreglar este lío. Sus conversaciones se convirtieron en discusiones acaloradas llenas de frustración y culpa. Mi padre está furioso con mi hermano y, en un intento de castigarlo, le quitó todos sus dispositivos electrónicos, pero en lugar de mostrar remordimiento, mi hermano ha estado teniendo rabietas sin parar. Ha estado desahogando su ira, rompiendo platos, e incluso lanzó su zapato con tanta fuerza que destrozó el televisor de la sala. Mientras tanto, Cristina sigue defendiéndolo, insistiendo en que todavía es joven, y deberían dejarlo pasar. Yo simplemente me he mantenido al margen de todo este drama, ya que no me concierne. Esta mañana, me desperté para ver que mi padre y Cristina estaban teniendo una intensa conversación abajo, pero inmediatamente se detuvieron cuando me vieron. Mi padre, que nunca me sonríe, de repente esbozó una sonrisa forzada que se sintió tan poco natural que instantáneamente me puso en alerta. Algo andaba mal. Luego Cristina, de la nada, anunció que había hecho tortitas de chocolate para mí. Eso nunca había sucedido antes. Solo los miré confundido. Era obvio que estaban actuando de manera extraña, y no iba a fingir que no lo notaba, así que les pregunté directamente qué estaba pasando. ¿Por qué de repente eran amables conmigo? Fue entonces cuando intercambiaron una mirada como si estuvieran decidiendo silenciosamente quién iba a darme la noticia. Finalmente, mi padre se volvió hacia mí y admitió lo que habían hecho. Me dijo que había decidido usar mi fondo médico, el dinero que mi madre había dejado para mí para pagar la deuda de juego restante de mi hermano. Sentí que el estómago se me caía a los pies. Mi padre continuó explicando cómo siempre le había prometido a mi madre que nunca tocaría ese dinero. Que era para mí solo para mí porque ella había luchado para asegurar que yo lo tuviera. Pero como esta era una emergencia familiar, sintió que el dinero se usaba mejor pagando la deuda. Lo miré fijamente. En primer lugar, no tenía idea de que mi madre siquiera había dejado dinero para mí. Nadie me lo había dicho nunca. Mi padre claramente lo había mantenido en secreto todos estos años. Y ahora finalmente me lo decía porque había usado ese dinero para pagar la deuda de su hijo. Mi mente daba vueltas. Si acababa de usar ese dinero para pagar la deuda de juego de mi hermano, ¿cuánto había tomado ya antes? Había estado sacando de él durante años usando el dinero que mi madre dejó para mí en sí mismo, Cristina y su perfecta pequeña familia. Y aunque esta fuera la primera vez, eso no lo hacía menos traición. Había tomado dinero destinado para mí. Dinero que mi madre había dejado específicamente para mi futuro sin siquiera decírmelo. No había preguntado ni siquiera me había considerado. Simplemente había actuado a mis espaldas, y lo había robado todo para limpiar el desastre de su hijo. Y luego, para empeorar las cosas, Cristina realmente tuvo la osadía de tratar de justificarlo. Me miró a los ojos y tuvo el descaro de decir que ella y mi padre lo habían discutido, y decidido que era injusto que yo tuviera una cantidad tan grande de dinero apartada para mi futuro. Según ella, realmente no tengo ninguna condición médica significativa que me impida hacer cosas cotidianas. Entonces no soy realmente una persona con discapacidad. Y debido a eso sintió que estaba justificado usar el dinero para pagar las deudas de juego de mi hermano. Ella y mi padre me miraron como si esperaran que lo aceptara sin rechistar. Miré a mi padre, con la voz temblando de ira, y le pregunté directamente, ¿por qué no habló conmigo primero? ¿Qué derecho tenía para tomar mi dinero, el dinero que mi madre dejó para mí? Pero en lugar de siquiera fingir sentirse culpable, él y Cristina se mantuvieron firmes. Me dijeron fríamente que realmente no necesitaban mi permiso porque yo todavía solo tenía 17 años. Que aunque mi madre había reservado ese dinero específicamente para mí, decidieron que ayudar a su hijo era más importante. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si no tuvieran vergüenza en absoluto. Luego mi padre intentó volverlo contra mí. Con debilidad me acusó de ser codicioso por siquiera cuestionarlo. Me dijo que realmente no merecía el dinero de todos modos, como si mi madre no lo hubiera dejado por una razón, como si mi futuro y mis necesidades médicas no importaran. Y entonces, justo cuando pensaba que no podía ser más cruel, repitió la misma cosa horrible que siempre dice, que yo maté a mi propia madre. Que debería estar agradecido. Que no me ha echado de casa. Que debería darme cuenta de lo afortunado que soy. Argumentó que técnicamente no ha hecho nada ilegal, así que ni siquiera debería estar justificándose ante mí. Honestamente, estoy absolutamente furioso con mi padre. No solo me ocultó algo tan importante, sino que también tomó el único dinero que mi madre dejó para mí,
y lo gastó en él y su familia. ¿Estoy equivocado por estar enfadado porque mi padre me robó? Actualización 1. Vaya. Estoy realmente abrumado por la respuesta. Solo quiero dar las gracias a todos los que se han tomado el tiempo de decirme que lo que hizo mi padre estaba mal, que me robó. Agradezco todos los consejos y las opciones que me han dado sobre lo que puedo hacer a continuación. En este momento, quiero hablar con un abogado, pero antes de dar ese paso, siento que debería hablar primero con mis abuelos y mi tía. Ellos siempre han sido los únicos que realmente se preocupan por mí, y sé que querrían ayudar si pueden. Tal vez, tendrán alguna orientación sobre lo que debería hacer a continuación, o incluso me apoyarán para tomar acciones legales. Solo necesito planificar mis próximos pasos cuidadosamente. También, para todos los que preguntan si odio a mi medio hermano, no lo hago. Todavía es joven y, al final del día, solo está aprendiendo de lo que ve a su alrededor. Sí, a veces es abiertamente irrespetuoso conmigo, pero honestamente, se comporta de la misma manera con mi padre y Cristina también. Nunca lo han disciplinado, nunca han establecido límites y le han permitido salirse con la suya en todo. Por eso exactamente es que ha resultado así. No es realmente su culpa. Fue criado para creer que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización, y honestamente, las cosas han sido un torbellino. Como mencioné antes, decidí hablar con mis abuelos sobre lo que hicieron mi padre y Cristina. Me senté con ellos y expliqué todo. Cómo mi padre había tomado secretamente el dinero que mi madre había dejado para mí, cómo había agotado mi fondo fiduciario para pagar las deudas de juego de mi medio hermano, y cómo él y Cristina tuvieron la audacia de justificarlo como una decisión familiar. Decir que mis abuelos estaban furiosos sería quedarse corto. Estaban absolutamente lívidos. Incluso ellos admitieron que no tenían idea de que mi madre hubiera dejado un fondo fiduciario para mí. Mi padre lo había mantenido en secreto de todos, lo que significa que él era el único que lo sabía durante todos estos años, y lo había ocultado a sabiendas, no solo de mí, sino de toda su familia. Sabía que si alguien más se enteraba, nunca le habrían permitido tocar un solo centavo. Todo tiene sentido ahora. La única razón por la que él y Cristina se molestaron en contarme lo que hicieron es porque pronto cumpliré 18 años. Una vez que me convierta en un adulto legalmente, eventualmente habría ganado acceso a mi fondo fiduciario, y sabían que no había forma de mantenerlo oculto para siempre. Así que en lugar de dejar que lo descubriera por mi cuenta, decidieron adelantarse y confesar. Siendo sincero, si fuera más joven, no me habrían dicho nada. Simplemente habrían seguido tomando el dinero en secreto, y probablemente no lo habría descubierto hasta que estuviera completamente agotado. Después de escuchar todo esto, mi abuelo estaba furioso. Confrontó a mi padre directamente exigiendo una explicación. Pero en lugar de admitir algo o mostrar algún remordimiento, mi padre se reafirmó y se negó a reconocer que había hecho algo mal. Tuvo el descaro de decirme que no tenía derecho a involucrar a mis abuelos en asuntos familiares. Como si esperara que simplemente me quedara callado sobre lo que hizo. Como si yo fuera el que estaba equivocado por hablar. Después de eso, las cosas solo empeoraron. Mi padre y Cristina estaban enfurecidos de que los hubiera expuesto al resto de la familia. Se desahogaron conmigo amenazando con echarme por atreverme a decir la verdad, y, además de eso, ahora me han castigado porque aparentemente defenderse es un delito punible en esta casa. Estoy tan furioso con mi padre por la forma en que me ha estado tratando. Actualización 3. Han pasado unos días desde mi última actualización, y finalmente tomé una decisión. No puedo quedarme en esta casa por más tiempo. La semana pasada ha sido un infierno absoluto. Mi padre y Cristina han escalado su comportamiento a un nivel que simplemente no puedo soportar más. Han sido verbalmente abusivos, amenazándome constantemente, haciendo todo lo posible para hacer mi vida miserable. Incluso me quitaron el teléfono para que no pudiera comunicarme con nadie para pedir ayuda. Pero lo peor es que se han negado a servirme la cena durante una semana entera. A medida que pasaban los días, me sentía débil y agotado. Apenas me quedaba energía y sabía que si no hacía algo pronto, continuarían empujándome cada vez más lejos. Así que fue entonces cuando decidí que no podía esperar más. Necesitaba salir. Como mi padre había tomado mi teléfono, no tenía forma de contactar a mis abuelos o tía. Pero entonces, vi el iPad de mi hermano tirado en el sofá. Sabía que tenía aplicaciones de mensajería en él. Así que lo tomé, cuando nadie estaba mirando y llamé a mi abuelo. En el momento en que escuchó mi voz, supo que algo andaba mal. Le conté todo, cómo no había comido en días, cómo me habían aislado de todos, cómo no podía soportar el abuso más. Él ni siquiera dudó. Solo dijo, quédate ahí. Ya vamos. Y lo hicieron. Mis abuelos llegaron casi inmediatamente. Nunca he visto a mi abuela tan enfadada antes. En cuanto entró a la casa, exigió ver a mi padre. No estaba preguntando. Estaba ordenando. Cristina trató de detenerla, pero mi abuela pasó junto a ella, e irrumpió en la sala de estar.
Mi padre apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de que ella arremetiera contra él. Le dijo directamente a la cara que lo que me estaba haciendo no solo era cruel sino ilegal. Amenazó con llamar a los servicios de protección infantil en ese mismo momento por negligencia y abuso. Mi padre trató de argumentar y justificar lo que había hecho, pero mi abuela no lo aceptaba. Le quitaste su dinero. Le robaste. Y ahora lo estás matando de hambre, gritó. ¿Cómo te atreves a llamarte padre? Se desató una enorme discusión entre ellos. Cristina seguía chillando sobre cómo yo era el diablo por traer todo este drama innecesario a la familia. Insistía en que mi padre solo estaba tratando de disciplinarme y hacerme una mejor persona, pero mi abuelo no aceptaba nada de eso. Se volvió hacia ella y dijo, si realmente crees en la disciplina, entonces tal vez deberías tratar de disciplinar a tu hijo en lugar de torturar al mío. Porque déjame decirte ahora mismo, él es el verdadero problema aquí. Eso la calló rápidamente. Al final, mi padre no tuvo elección. Después de toda la discusión, toda la confrontación, finalmente me dejó irme con mis abuelos. Incluso me devolvió mi teléfono, aunque estoy seguro de que no fue por culpa, sino más bien solo para que mi abuela dejara de gritar. No sé qué va a pasar a continuación, pero al menos por ahora estoy a salvo con mis abuelos. Me alegra haber salido finalmente de esa casa. Actualización 4. Después de todo lo ocurrido, mis abuelos y yo finalmente estamos en proceso de recuperar el dinero de mi fideicomiso. Como mi padre sigue negándose a pagármelo e involucrar a abogados es demasiado costoso, mi abuelo ha decidido que el dinero que me debe se tomará directamente del fondo de herencia de mi padre. Este es el mismo fondo que mi abuelo había planeado originalmente dejar para mi padre. Sin embargo, después de todo lo sucedido, ha decidido que no solo recibiré todo el dinero que mi padre me debe, sino también todo lo demás que estaba destinado para él. Mi tía seguirá recibiendo su parte, pero mi padre está siendo completamente excluido. Mi abuelo lo está eliminando oficialmente de su testamento y me está añadiendo a mí en su lugar. Cuando mi padre se enteró de lo que estábamos haciendo, perdió completamente el control. Le gritó a mi abuelo afirmando que no tenía derecho a regalar su parte a mí, ya que ni siquiera era su hijo real. Pero mi abuelo respondió firmemente que yo era de hecho su nieto real, y que siempre me cuidaría sin importar qué. Mi padre entonces cambió de táctica y comenzó a amenazarme e incluso a hacerme sentir culpable, diciendo que estaba arruinando su futuro, que estaba siendo vengativo y cruel sin razón. Incluso me aseguró que aunque no podía devolver todo el fondo fiduciario que me había robado, al menos intentaría cubrir mi matrícula universitaria, lo que a sus ojos debería ser más que suficiente para compensarlo. Simplemente me reí de su sugerencia y le dije, «He terminado contigo, me alegra que finalmente estés recibiendo lo que mereces». Cristina, por supuesto, también está perdiendo la cabeza por esto. Ha estado enviándome múltiples mensajes de texto sobre cómo debería simplemente dejar el pasado atrás y seguir adelante. No puedo ni siquiera describir la sensación de justicia que siento ahora mismo. Durante tanto tiempo me sentí impotente viendo a mi padre tomar lo que era legítimamente mío, mintiéndome y esperando que simplemente lo aceptara, pero ahora las tornas han cambiado. Él pensó que podría salirse con la suya, que no habría consecuencias. Y en lugar de eso está perdiendo todo lo que se suponía que heredaría y finalmente estoy recuperando lo que me fue robado. No siento lástima por mi padre, ni siquiera un poco.